En primer lugar, debo agradecer la invitación que nos ha hecho la profesora Gloria Orrego, estudiante del doctorado en educación de la Universidad Central de Venezuela. Invitación que se nos hace para conversar sobre la importancia del texto escolar como objeto de investigación, tanto en educación como en las ciencias sociales en general. No podía desaprovechar esta oportunidad, en tanto que nos hemos dedicado desde hace algunos años, desde aquí, desde la Universidad Central de Venezuela, en incentivar a jóvenes investigadores para que tomen esta línea de investigación sobre textos escolares, ya que consideramos que la riqueza que este artefacto pedagógico tiene para ensanchar el conocimiento que sobre el área de investigación en educación se pueda obtener es bastante interesante. De tal manera que reitero mi agradecimiento y vamos a dedicar estos minutos a explicar un poco a qué se debe esa importancia que le atribuimos al texto escolar como objeto de investigación en educación. Ese artefacto pedagógico que en principio siempre se ha asumido como un artefacto naturalmente bueno, un recurso que al igual que el pupitre, que el aula, que el pizarrón, que la tiza, forma parte de una escenografía que muy pocas veces ha sido objeto de crítica o de estudios profundos, porque repito, se asume que es un escenario natural. Sin embargo, consideramos que en sí mismo el texto escolar representa una riqueza de información, el cual debería ser objeto de preocupación tanto de investigadores consagrados en el área de educación como de jóvenes investigadores que están incursionando en esta difícil pero importante tarea. Vamos a comenzar refiriéndonos a lo que es el texto escolar. El texto escolar es, en primer lugar, un artefacto de sustrato material, es decir, es un objeto físico, aunque debemos acotar que el desarrollo de la tecnología y de la virtualidad hace proclive que en poco tiempo el texto escolar se convierta también en un objeto virtual. Es decir, puede ser entonces de sustrato material, es decir, un objeto físico, o puede adquirir las características de virtualidad gracias al desarrollo de estas nuevas tecnologías. El texto escolar se diferencia de otros libros por la intencionalidad, es decir, el texto escolar se diseña con la manifiesta e intencional motivación de responder a las exigencias de un diseño curricular formalmente autorizado por las autoridades educativas de un país. Además de esto, el contenido del texto escolar no es cualquier contenido, es un contenido que está predeterminado precisamente por los programas de estudio, también autorizados formalmente por los ministerios de educación respectivos, y además de eso están diseñados en función de la edad del usuario al cual está dirigido. Es decir, un texto escolar de primer grado, su estructura y contenidos, además de su complejidad, es totalmente diferente a un texto de sexto grado. De igual manera, un texto de una disciplina específica, llámese química, física, matemática, tiene una estructura y contenidos diferentes a lo que son las llamadas enciclopedias genéricas para los estudios primarios. Este artefacto pedagógico, este recurso pedagógico, no solamente se podría analizar desde el punto de vista de la calidad o actualidad de sus contenidos. Puede ser un objeto de investigación interesante que con regularidad, cada cierto tiempo, los expertos en las diferentes disciplinas revisen los contenidos de los textos
para constatar si están o no actualizados a, a los conocimientos de distintas épocas. Recordemos que estamos en una sociedad llamada sociedad del conocimiento, en donde la renovación del equipaje de conocimientos en las diferentes disciplinas se está renovando de manera muy rápida, y esto debe ser reflejado, por supuesto, en los contenidos de los textos escolares. Pero no solamente, no solamente se podrían analizar los textos a partir de la actualidad o pertinencia de sus contenidos. También podrían analizarse desde el punto de vista de su estructura pedagógica. Hacer un texto escolar no debe ser una tarea improvisada, debe ser una tarea de expertos, pero de expertos no solamente en contenido, sino de expertos en pedagogía. Es decir, el texto escolar debe tener una estructura didáctica que facilite el aprendizaje. En este sentido, podría ser un campo muy interesante, ya desde un análisis técnico, pedagógico, analizar la estructura didáctica de los textos escolares. Aquí ya estamos hablando entonces de dos áreas de conocimiento, dos áreas de interés, proclives de ser abordados de manera rigurosa y sistemática a través de la investigación científica en el área pedagógica. Por una parte, la actualización de los contenidos, y por la otra sobre la estructura didáctica de los textos escolares. Pero no solamente la fuente de información se agota en estas dos áreas temáticas. El texto escolar podría ser abordado desde otras perspectivas. Y una de ellas, y quizá la más importante, o una de las más importantes, es que el texto escolar, además de contenidos disciplinarios, de contenidos científicos, de cultura general, también es un instrumento que se ha utilizado para cultivar valores. Es decir, el texto escolar refleja de alguna manera los valores dominantes de una sociedad y ayuda a cultivarlos. Por supuesto, las autoridades educativas, así como los investigadores, deben estar muy pendientes sobre estos contenidos, porque los valores propios de una sociedad determinada no necesariamente son compartidos por otras, de tal manera que textos escolares que son diseñados en un país y luego son utilizados en otros, si no se adaptan a la idiosincrasia del país receptor, pues pueden ocasionar efectos un poco perniciosos desde el punto de vista de estos valores que deben ser impulsados desde la escuela. Pero también el texto escolar ha sido un vector de ideologización. En algunas sociedades se ha, de manera abusiva a nuestro entender, se ha utilizado como mecanismo de ideologización. Es indudable que un texto escolar como obra de un hombre o una mujer que pertenece a una sociedad determinada, es obvio que de alguna manera va a reflejar los contenidos ideológicos de aquel que los utiliza. El papel de las autoridades educativas en este sentido es muy importante para darle la autorización a la comercialización y uso de un texto escolar en el sistema educativo formal. Las autoridades educativas deben estar vigilantes sobre esta posibilidad de que se utilice, bien sea de manera consciente o bien sea de manera inconsciente, de que se inculquen doctrinas, ideologías o elementos valorativos que puedan distorsionar lo que sería el consenso de la sociedad en torno a cuáles deben ser los valores compartidos por la misma. Si bien esto es tarea, debería ser tarea de las autoridades educativas, los investigadores no deben estar exentos de esta responsabilidad. Y cuando hablo de investigadores no solamente me refiero
a los expertos, investigadores de las universidades, también me refiero a los maestros. Los maestros deben ser los primeros vigilantes en que estos textos, captar en estos textos los posibles contenidos ideológicos, adoctrinantes, que puedan distorsionar la mentalidad de los niños a los cuales está dirigido. Fíjense que, para hacer un poco de historia, producto de la Primera Guerra Mundial, se crea el primer instituto de análisis de los textos escolares en Alemania por un investigador, un psicólogo llamado Gregor Hecker. Hecker tiene esta iniciativa porque entiende que los países involucrados en la guerra, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, generaron y produjeron textos escolares con contenidos sobre todo muy xenófobos en contra de los países enemigos que conformaban el área europea. Los textos escolares alemanes, por ejemplo, los de la Alemania nazi, tenían contenidos asociados al nacionalsocialismo y contenidos muy perversos que denigraban sobre, por ejemplo, la cultura judía. En el caso de Italia, la Italia fascista de Mussolini también produjo textos escolares donde se adoctrinaba a los niños de la escuela en torno a las ideas fascistas. En América Latina esto lo vimos en los años 40, en la Argentina del régimen del general Juan Domingo Perón. Se han encontrado textos en donde la propaganda política al régimen peronista estaba permanentemente presente, de manera explícita, de manera demasiado evidente. Todo esto trajo esta iniciativa de crear este instituto de investigaciones sobre textos escolares en Alemania en el año 51 específicamente, un poco para vigilar a partir de estas investigaciones a que los textos escolares no repitieran esos contenidos xenófobos, de nacionalismo extremo, de denigrar al diferente, de odio al otro, sobre todo si ese otro pertenece a los países que en la guerra fueron enemigos, es decir, un poco una labor de prevención para evitar que se repitieran estos males tan difundidos durante la Segunda Guerra Mundial, y en la Primera Guerra también se evidenciaron estos contenidos. Este Instituto de Investigaciones sobre Textos Escolares, creado en el año 51 en Alemania, esta experiencia se replicó luego en Francia con el proyecto Emmanuel en los años 60, y luego se irradió a España con el proyecto Manuales Escolares, proyecto MANES de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, del Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada. Estas universidades en Europa desarrollaron e impulsaron la investigación sobre textos escolares en América Latina a partir de los años 90, sobre todo a través de convenios establecidos con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con el proyecto Manuales Escolares o proyecto MANES, como popularmente se conoce. Se crearon centros de investigación sobre textos escolares en países como Argentina, Brasil, en países como Uruguay, Ecuador, y recientemente en el caso de Venezuela, comienzo de los años 2000, se estableció un convenio con el proyecto MANES para llevar adelante la investigación sobre textos escolares. En el caso colombiano, este proyecto ha intentado, en realidad ahorita no tengo información reciente sobre si se han logrado firmar convenios con algunas universidades,
para llevar adelante estudios sobre textos escolares y crear así una red hispanoamericana sobre estudios sobre textos escolares. De tal manera que, si bien como área de interés para la investigación educativa es relativamente reciente el análisis de los textos escolares, estamos tratando de impulsar estos estudios. De hecho, en el doctorado en educación de la Universidad Central de Venezuela, el cual dirijo, hemos inaugurado desde el año 2007 una línea de investigación sobre textos escolares. Ahora, no solamente hay que destacar la importancia desde el punto de vista de la investigación sobre el texto escolar, sino también sobre el punto de vista de política educativa. Es decir, los gobiernos de manera explícita o implícita han elaborado políticas educativas sobre políticas públicas, me refiero, sobre textos escolares. Los ministerios de educación han establecido normativas, resoluciones para ordenar, regularizar, legislar sobre la elaboración de textos escolares. Esto también es un área de investigación importante, hacer análisis comparativo entre los diferentes países para establecer o conocer las políticas públicas que se han diseñado sobre este tema. De tal manera que desde aquí, desde Venezuela, desde la Universidad Central de Venezuela, ojalá pues con este mensaje, con esta breve conversación que gracias a la profesora Orrego estamos llevando a cabo, ojalá muestren interés en esta área, que les juro van a conseguir una riqueza de información que les va a abrir un camino muy fructífero sobre obtener conocimientos sobre un área poco estudiada, un área prácticamente virgen en algunos países de América Latina, y que puede ser de gran ayuda para la sociedad. En el caso venezolano, en lo particular me he dedicado a analizar los textos escolares de historia de Venezuela, sobre todo los elaborados por el gobierno nacional a partir del año 2011, y hemos constatado y hemos hecho las denuncias públicas a través de todos los medios sobre contenidos ideologizantes, adoctrinadores y propagandísticos a favor de el gobierno, primero del presidente Hugo Chávez y luego sobre el gobierno del presidente Maduro. Es decir, hemos denunciado porque consideramos que el texto escolar no debe utilizarse para el proselitismo político y mucho menos para intentar cambiar valores que muchos de ellos van en contra de los consensualmente asumidos por la sociedad de toda su historia, e inclusive de aquellos sancionados desde las máximas leyes de la República como la Constitución Nacional. El análisis de estos textos escolares permitió alertar a la sociedad, y de hecho en el caso venezolano ha habido todo un movimiento en rechazo a estos textos escolares por sus contenidos ideologizantes, sesgados, tergiversadores, manipuladores de la historia reciente de Venezuela. Bueno, de tal manera que agradezco esta oportunidad que me brindan ustedes. Ojalá esta pequeña conversación pueda incentivar a algunos a interesarse por estos textos escolares, y ojalá se puedan crear algunos círculos de investigadores sobre esta área en diferentes universidades a fin de conformar una red e intercambiar investigaciones, resultados de investigaciones, y hacer de Colombia un país también interesado por el análisis de textos escolares. En el caso colombiano sé de algunas individualidades, algunos profesores, algunas universidades que han realizado estudios o análisis sobre textos escolares,
pero no es suficiente. Es decir, hay que incentivar sobre todo a los jóvenes investigadores a que incursionen en esta área, porque es mucho el contenido que se puede analizar y mucho el conocimiento que se puede aportar a la sociedad, a los maestros, sobre esta área tan conflictiva, tan problemática y aparentemente neutral. Muchísimas gracias. Ojalá esta conversación pueda servirles de algo y estamos totalmente a la orden para cualquier otra solicitud de su parte.